Bien, ya estamos aquí. Una disculpa que andaba buscando el mejor punto para que el internet llegara. Está fallando el sistema de internet. No sé si a ustedes les está fallando, pero por lo pronto acá en mi rancho no llega bien la señal y batallamos con el internet. Y ya encontré un buen punto, y luego de encontrar el buen punto donde hubiera señal, pues ayer me desprogramaron los audífonos y no llegaba la señal, y por fin, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Perdón por llegar tarde a la cita. Estamos en Génesis, capítulo 15. Buen día a todos los que por ahí nos están saludando. Génesis capítulo 15. Hemos estado viendo cómo Abraham tenía argumentos y tenía suposiciones que estaban rondando sobre su mente. Los argumentos son pensamientos que se levantan en nuestra mente por reales, y las suposiciones son cuadros imaginarios. Vamos a ver la diferencia. Los argumentos se levantan en nuestra mente son pensamientos que se levantan por situaciones reales que estamos viviendo, como pueden ser problemas en el matrimonio, en la economía, falta de trabajo. Esas son situaciones que están a nuestro alrededor, nos afectan en cierta manera y se levantan como argumentos en nuestra mente. Pero las suposiciones son el desenlace que nosotros le damos, es la salida que nosotros nos imaginamos. En el caso de Abraham, el argumento que estaba en su mente es que no tengo hijos, ya soy de edad avanzada, mi mujer es de edad avanzada, es estéril, no tenemos hijos. Esos son los argumentos reales que estaban allí. Pero las suposiciones son la salida que él estaba visualizando. El que se va a quedar con todo es el hijo de mi siervo. El que se va a quedar con toda mi herencia es el hijo de Eliezer. Esa era la salida o la suposición que estaba Abraham teniendo. Había un argumento y había una suposición. Ambas cosas tenían que ser eliminadas. Ambas cosas tenían que ser quitadas. Por ejemplo, Josué y Caleb entraron a la tierra de Canaán 40 días para inspeccionarla, porque era la tierra que Dios tenía para ellos. Era la tierra que el Señor les iba a entregar. Y cuando regresaron, 10 de ellos regresaron con argumentos y con suposiciones. Los argumentos es que hay gigantes en aquel lugar. Las ciudades están amuralladas y todo eso era real. Había gigantes, había murallas, pero ellos ya también traían suposiciones del desenlace de todo. Porque ellos decían, nosotros nos vemos como langostas delante de ellos y ellos nos ven así. Era la suposición que él tenía, que ellos tenían. Los argumentos eran por situaciones reales, por asuntos que ellos que observaron en aquel lugar. Muros altos, ciudades fortificadas, un pueblo armado y gigantes. Pero la salida, la suposición que ellos desencadenaron, el fin de la novela que ellos escribieron es que nosotros somos como gigantes, como langostas, y ellos nos ven así. En cambio, Caleb y Josué tenían otro cuadro. Es verdad que hay gigantes, pero nosotros vemos un desenlace diferente. Nosotros vemos que los vamos a comer como a pan. Nosotros vemos que el amparo se ha apartado de ellos. Nosotros vemos que vamos a conquistar porque Dios está con nosotros. De manera que la misma situación puede bloquear a uno y generar un cuadro imaginario con un desenlace trágico, mientras que las mismas personas del mismo pueblo, con el mismo pastor llamado Moisés, con la misma palabra y el mismo Dios respaldándolos, pudieran tener un cuadro diferente, una suposición diferente. Hicieron a un lado los argumentos que estos hombres tenían y fueron favorables. Dios está con nosotros. Y como Dios está con nosotros, ellos no tienen quien los defienda. Ellos no tienen amparo como nosotros lo tenemos.
los vamos a comer como a pan. Entonces podemos ser parte de la misma iglesia, tener el mismo pastor, tener las mismas enseñanzas, atravesar las mismas escuelas de discipulado, pero nuestra capacidad de creerle a Dios puede ser diferente. Y eso puede estar íntimamente relacionado a la tendencia que tenemos de imaginarnos las cosas. Hay personas que tienen la tendencia a imaginarse las cosas, pero las imaginan de una manera negativa. Es necesario que esa tendencia a imaginarse las cosas de manera negativa, mejor la lleve a pintar cuadros con mejores resultados, entendiendo que Dios está con nosotros, creyendo que Él cumplirá su propósito en nuestra vida. No estoy hablando de meternos en un asunto del positivismo y que imaginarnos buenas cosas, sino evitar la tendencia a cuadros imaginarios negativos. Negativo ante todo. Por eso el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos dice en Efesios que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Así dice la palabra. Pero la Nueva Versión Internacional dice en la actitud de nuestra mente. Hay gente que se derrota antes de iniciar algo. Oye, ve a meter una solicitud de trabajo. No, ¿para qué voy? Si nunca me van a contratar. ¿Para qué meto solicitud de trabajo si nunca me aceptan? Tal vez hay un argumento por situaciones que ha vivido, porque ha metido solicitudes de trabajo, es real, ha metido solicitudes de empleo, es real, y no lo han contratado, pero entonces ya está la suposición negativa, no me van a contratar nunca, no me van a abrir la puerta nunca, no voy a encontrar trabajo. Ya hay un desenlace negativo que le están dando a la experiencia que han tenido. Entonces, es verdad que tal vez hemos metido solicitudes de empleo, es verdad que tal vez hemos querido emprender un negocio y no nos ha ido bien, pero es necesario derribar esos argumentos, porque si no luego esos argumentos se levantan en fortalezas que nos impiden creerle a Dios por un desarrollo. Debemos quitar esa tendencia a hacer cuadros imaginarios negativos. Por eso es importante leer la palabra. Por eso es importante leer las escrituras, porque por medio de la escritura nosotros encontramos a hombres y mujeres que como tú y como yo enfrentaron situaciones difíciles, pero se fortalecieron en el Señor, y al fortalecerse en el Señor, ellos pudieron tener la victoria. Ahora, la Biblia nos habla, por ejemplo, de una ocasión en que David fue junto con el rey Aquis, que era el rey de los filisteos, para enfrentar a su rey Saúl, a su propio rey lo iba a enfrentar. Pero entonces a David lo dijeron, ¿sabes qué? Tú vete para atrás porque tú israelita, no te nos vayas a voltear en el camino y en vez de ayudarnos, nos vayas a dar por la espalda. Y regresó a su campamento, y cuando regresó a su campamento, descubrieron que los amalecitas se habían llevado a sus mujeres, se habían llevado a sus hijos, se habían llevado a sus bienes, sus ganados, se habían llevado todo. Vinieron los amalecitas y los robaron. En ese momento el pueblo habló de apedrear a David. El pueblo estaba tan enojado y dijeron, la culpa es de David, la culpa es de este hombre. ¿Cómo es posible que nuestro líder nos haya fallado? Él es el culpable. Pero en medio de esta crisis que estaba viviendo, la Biblia dice que David se fortaleció en el Señor. Y al fortalecerse en el Señor, entonces le consultó al Señor qué es lo que debo hacer. Porque en ese momento de crisis, donde verdaderamente habían surgido situaciones reales, donde se había perdido la familia, se habían perdido los bienes, se había perdido todo. Y el desenlace imaginario que pudieron haber tenido estas personas, pues ya lo perdieron. Ya no hay forma de recuperarlo, ya no hay nada que hacer, y el culpable es David, hay que apagarlo. Había un ambiente negativo, había un ambiente terrible, un ambiente difícil, pero la Biblia dice que ahí David se fortaleció en el Señor y le preguntó al Señor, ¿voy a perseguir a mis enemigos? ¿Voy a recuperar mis bienes? Y la Biblia dice que el Señor le dijo, persigue a tus enemigos, porque los vas a alcanzar y vas a recuperar. En medio de ese cuadro negativo, ese ambiente negativo que estaba
permeando en aquellos 600 hombres que acompañaban a David, 600 hombres de guerra, así dice la palabra. Él se fortaleció en el Señor. A veces una familia puede ser invadida por situaciones reales que tornan un ambiente negativo. A veces una empresa puede estar siendo afectada por situaciones reales y que generan un ambiente negativo, un ambiente de pérdida, una mentalidad de derrota. Y es ahí donde los hombres como David se tienen que levantar para fortalecerse en el Señor y sacar a esa familia, sacar a esa empresa, sacar a ese grupo adelante en el nombre del Señor. Es fácil caer presa de la negatividad. Lo que estamos viviendo actualmente es una situación real que va a afectar de manera real a las empresas, a los negocios y a las naciones. Y no estoy profetizando nada, estoy hablando de una situación real que está aconteciendo. Pero nosotros podemos pintar un cuadro negativo en nuestra mente por lo que estamos viviendo. Y pintar el desenlace negativo. Y pensar el desenlace en un desenlace trágico, terrible. Pensar en lo peor. Esto es lo más fácil, pensar en lo peor. Pero nosotros podemos fortalecernos en el Señor. Y en vez de irnos por la senda negativa de lo que puede acontecer, la realidad puede ir en efecto dominó, afectando a todo el mundo. Pero en medio de una realidad natural, Dios puede intervenir en el cielo cuando nosotros somos capaces de tener fe. Dios puede intervenir en la tierra, cuando nosotros somos capaces de ver lo que Él nos muestra, de mirar la salida que Él nos muestra. Porque cuando nosotros miramos lo que Dios ve, o vemos las cosas como Dios ve, entonces las cosas pueden ser diferentes a como todo el mundo las está experimentando. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer a un lado esos cuadros negativos, ahuyentar las moscas que llegan por aquí, ahuyentar. El capítulo 6 nos enseña que el Señor entregó a Madián, a los israelitas, entregó con Madián por causa del pecado. Y Madián se enseñoreó de los israelitas y los trajo a pobreza. Y el pueblo estaba empobreciendo. El pueblo estaba siendo invadido por los enemigos, por los madianitas, quienes venían, se robaban sus cosechas, se robaban sus ganados, se robaban todo, devastaban el país. Venían con sus ejércitos, era un pueblo organizado, un pueblo armado, un pueblo con ejércitos que venía e invadía a Israel y lo despojaba de todo. Venían en el tiempo de la cosecha y se llevaban todo. Aquellos israelitas que ya estaban esperando levantar la cosecha y tener el resultado de su esfuerzo, de pronto se veían en el punto de que lo perdían todo porque los madianitas venían y se lo robaban. Era el ejército más poderoso de ese tiempo y los israelitas estaban desorganizados, los israelitas estaban apartados de Dios, no tenían fortaleza en el Señor y Dios tenía que levantar a un hombre. Tenía que levantar a un juez, tenía que levantar a un caudillo, tenía que levantar a un hombre o a una mujer como Débora, en otros casos, un hombre o una mujer que dirigiera al pueblo de Dios hacia la libertad. Entonces Dios vino, el ángel del Señor vino con Gedeón. Primero les envió un profeta y el profeta les dio una palabra: las cosas están así porque nos apartamos del Señor, las cosas están así porque nos alejamos del Señor, nos olvidamos de Dios. Y Madián viene y nos roba y nos deja en escasez y en pobreza debido a nuestros pecados. Era necesario que el pueblo se arrepintiera y enderezara sus pasos. Pero entonces Dios tuvo que levantar a Gedeón. Y cuando vino con Gedeón, le dijo: varón valiente y esforzado. Y la respuesta de Gedeón fue como voltear y decir: pues, ¿a quién le estás hablando? A ti te estoy hablando. Varón valiente y esforzado. Vas a enfrentar a Madián y vas a liberar a tu pueblo. Y la respuesta de Gedeón fue: pero pues, ¿quién soy yo? Yo soy de la tribu de Benjamín y soy el más pequeño de mi familia. Además, si Dios está con nosotros, te dijo, ¿por qué nos han acontecido estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿por qué permite que los madianitas nos roben? Si Dios está con nosotros,
¿por qué permite que nos estén aconteciendo este tipo de situaciones? Había situaciones reales que estaban ellos viviendo, pero el pensamiento de Gedeón es que Dios nos abandonó. Dios se olvidó de nosotros. La realidad es que el pueblo se había apartado de Dios. La realidad es que el pueblo había hecho caso omiso de las instrucciones del Señor y las consecuencias se vinieron. Pero había en la mente de Gedeón, somos olvidados de Dios. El cuadro que él pintaba es que Dios se olvidó de nosotros. Dios se olvidó de las promesas hechas a Abraham. Dios se olvidó de que somos el pueblo escogido de Él. Dios se olvidó que somos la nación santa que Él eligió. Ese era el pensamiento, el argumento que estaba en la mente, la suposición, que estaba en la mente de Gedeón. La suposición es, Dios no está con nosotros, Dios ya nos abandonó. Pero Dios estaba ahí. Ellos se habían alejado del Señor. Ellos se habían apartado de los caminos del Señor. Y debido al pecado, Madián entró y los estaba robando. Entonces, el Señor le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza, porque yo estaré contigo. Y derrotarás a Madián como un solo hombre. Y ahí entraron los argumentos. Pero yo, ¿cómo lo voy a hacer? Soy de la tribu de Benjamín. Soy el más pequeño de mi familia. Y era verdad, él era de la tribu de Benjamín y era el más pequeño de su familia, y eso se estaba levantando como un argumento en la mente de Gedeón, una suposición de que él no podía. Aunque el ángel del Señor se le estaba manifestando, él creía que no podía. Él suponía que no podría. Él suponía que de acuerdo a su contexto, ser el más pequeño de su familia y las cosas que conllevaban. Hablar del más pequeño de la familia es porque siempre el mayor era el que tenía los beneficios de la primogenitura, era el que en cierta forma le daba continuidad al apellido o al nombre del padre, era en cierta forma el que privilegiaban. Y ser el último, ser el más pequeño, era como decir, pues ni siquiera soy tomado en cuenta para los asuntos buenos en mi familia. Los asuntos trascendentes ni siquiera me toman en cuenta en mi familia porque soy el más pequeño. ¿Cómo quieres, Dios, que yo vaya y haga estas cosas si ni siquiera en mi casa me toman en cuenta? ¿Qué voy a poder hacer yo frente a Madián? Son demasiados, es demasiado lo que está... El ejército es demasiado grande como para enfrentarlo yo solo. Ahí el Señor tenía que derribar argumentos y derribar suposiciones que Gedeón tenía. Dios le dijo, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo iré contigo. Yo te daré la victoria, te entregaré a Madián en tus manos. Y ahí estaba Gedeón. Bueno, Señor, pues déjame y presento una ofrenda, ¿no? Ya levantó el altar y dijo, no te vayas, Señor, sin que antes levante la ofrenda. Ya puso el altar y ahí se manifestó el Señor tocando la ofrenda de Gedeón, como pidiendo una confirmación, como pidiendo estar convencido y seguro de que eres tú, Señor, quien estás conmigo. Porque mira, cuando vemos el número de personas que ellos persiguieron, vemos que era un ejército probablemente de más de 100,000 personas, un ejército organizado, un ejército armado, un ejército que estaba señoreando sobre ellos. Y de pronto Dios viene y le dice, hombre, ve y enfrenta a este ejército de 100,000 personas. Esto a cualquiera le puede reventar la cabeza, a cualquiera le puede reventar el casco, porque uno ve las posibilidades y dicen, ¿cómo lo voy a hacer? Primero Dios tenía que quitar sus temores y sus suposiciones. La suposición que Gedeón tenía era, Dios nos ha dejado, Dios nos ha abandonado. Esa era la suposición que él tenía. Pero la realidad es que el pueblo se había apartado de Dios. Y aquí estaba Dios atrayendo a Gedeón. Aquí estaba Dios acercando a Gedeón. Por eso se manifestó a él. Los problemas que pudiésemos estar viviendo nosotros no es porque Dios nos haya abandonado, no es porque Dios nos esté castigando, sino porque nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de Dios. Y muchos desarrollamos una vida apartada de Dios muchos años. Y sembramos tantas cizañas, sembramos tantas cosas malas que dieron su fruto malo. Hoy venimos a Cristo y hay una cosecha
de las situaciones que vivimos en el pasado. Hay una cosecha, está evidente en el matrimonio, está evidente en la familia, está evidente en las finanzas, y queremos que Dios nos resuelva de un día para otro. Y cuando no nos resuelve de un día para otro, entonces decimos, es que Dios no nos escucha, es que Dios no nos abandona, es que Dios no escucha mi oración, es que Dios no quiere cambiar mis circunstancias. Y empezamos a suponer una serie de cosas en lugar de prestar atención para preguntarle al Señor qué es lo que tengo que hacer, cómo voy a enfrentar a mis enemigos, cómo voy a enfrentar a mis adversarios. Y cuando vemos lo grande del problema, nos atemorizamos y decimos, yo no puedo contra ellos, yo soy el más pequeño de mi familia, yo acabo de llegar a la iglesia, yo tengo poco tiempo de conocer al Señor, son muchos los problemas que tengo, es demasiado grande para mí. Y empezamos a ver las cosas desde nuestro ámbito natural en vez de mirar las cosas como Dios las ve. Empezamos a ver las cosas desde la perspectiva nuestra, en lugar de verlas desde la perspectiva de Dios. Yo recuerdo cuando íbamos a entrar al centro de convenciones de Tampico y que fui llevado a ese lugar, el lugar se veía enorme, enorme, enorme. Y dije, grandísimo esto, pero nos podemos meter aquí, nos vamos a meter aquí en el nombre del Señor. Recuerdo, tuve que viajar a la Ciudad de México y viajé en avión, y al viajar en avión, aquel monstruo grandote del centro de convenciones lo vi chiquitito, lo vi pequeñito. Desde arriba las cosas se ven más pequeñas, desde la perspectiva de Dios las cosas son pequeñas, nuestros gigantes son pequeños a la vista de Dios, desde la perspectiva de Dios. Y cuando nosotros vemos desde la perspectiva nuestra, levantamos cuadros imaginarios negativos por los argumentos. Siempre hemos enfrentado a esos gigantes en nuestras fuerzas, hemos tratado de cambiar el matrimonio en nuestras propias fuerzas, hemos tratado de agrupar a nuestra familia en nuestras propias fuerzas, hemos tratado de desarrollar una empresa en nuestras propias fuerzas, y nos hemos topado con una pared, con un gigante que nos detiene, que parece que no lo podemos vencer, y empezamos a suponer que siempre la vida será así. Empezamos a suponer que el resto de nuestra vida será así porque hemos contado 2, 4, 6, 8 y decimos sigue 10. Hemos contado 3, 6, 9, 12 y decimos 15. Y esos argumentos de situaciones reales levantan cuadros imaginarios negativos donde vemos el desenlace siendo igual al que hemos tenido antes. Pero cuando venimos al Señor, necesitamos derribar esos argumentos de situaciones reales que hemos vivido, derribar esos argumentos de situaciones que hemos experimentado, porque esos argumentos nos llevan a pintar cuadros o suposiciones, cuadros imaginarios negativos o suposiciones trágicas. Debemos empezar a creer que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, lo que vivimos en el pasado, lo que intentamos en el pasado, nuestras fuerzas, y no pudimos, eso queda en el pasado. Ahora hay una nueva oportunidad de comenzar de nuevo, hay una nueva oportunidad de iniciar, pero ahora lo vamos a hacer desde la perspectiva de las alturas, desde la perspectiva de Dios, ver las cosas como Dios las ve, ver el cuadro como Dios los ve, y fortalecernos en el Señor para poder enfrentar los gigantes que están en nuestro camino. Gedeón levantó un altar y ahí se manifestó el Señor, como confírmame Dios que estás conmigo, confírmame que eres tú, confírmame que verdaderamente me estás, porque cómo voy a enfrentar a este gigante de 100,000 soldados, este ejército de 100,000 soldados, ¿cómo lo voy a hacer? Somos todos esclavos, estamos desorganizados, no tenemos armas, no tenemos orden, ¿cómo le vamos a hacer? Pero si tú estás conmigo, entonces le voy a entrar. Levantó el altar y Dios se manifestó. Pero más adelante vemos que nuevamente le pide al Señor otra confirmación. Yo quiero estar seguro de que verdaderamente estás conmigo. Y mira, voy a poner este trapo, este vellón en el campo. Y si mañana amanece todo mojado por la brisa, pero el trapo aparece seco, entonces eso será una muestra de que tú me estás llamando. Y al siguiente día se levantó, fue por el vellón y todo estaba mojado,
todo el césped o el campo estaba mojado, pero el vellón estaba seco. Y entonces Gedeón le vuelve a decir al Señor, bueno, Señor, tenme paciencia, ¿no? Tenme paciencia. Ahora te pido que me confirmes de otra forma. Te pido que ahora todo aparezca seco en la mañana, pero el vellón amanezca mojado por la brisa. Y dice la escritura que así le hizo, dejó el vellón y a la mañana siguiente todo estaba seco y el vellón mojado. Entonces Gedeón entendió que el Señor lo estaba llamando para hacer esa gran tarea. Pero lo que te quiero mostrar es que como hombres de la talla de Gedeón, que pudo traer una libertad a su pueblo, que pudo traer una libertad a su nación, con un ejército de 300 hombres, 300 hombres, 100,000 o más de 100,000, 300 hombres, y no usaron espada ni jabalina, simplemente una antorcha y un cántaro vacío, y gritaron en el... Pero ¿cómo pudo lograr esta hazaña? O sea, vemos que este hombre que hizo esta gran hazaña en el nombre de Dios tenía argumentos, tenía suposiciones. Dios no nos va a ayudar, Dios, no he visto la mano de Dios. Gedeón le decía, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Del que tanto nos hablan, del que tanto nos han dicho, de tantas hazañas, ¿dónde está? Él tenía una suposición en su mente de que Dios los había abandonado, de que Dios los había dejado a su suerte. Dios tuvo que trabajar con esas situaciones que estaban en la mente de Gedeón, derribar los argumentos de situaciones reales, porque el ejército era real, no era imaginario. Los madianitas eran reales, estaban robándolos de manera real, los despojaban de manera real, los despojaban de todo, venían y era un ejército organizado, verdadero, no era imaginario, no era una suposición, era real. Pero la suposición que Gedeón tenía es que Dios no estaba con ellos, de que Dios los había abandonado. Entonces Dios tuvo que derribar esos argumentos y esas suposiciones para llevarlo a desarrollarse en la fe y poder enfrentar aquel ejército. Así estaba Abraham. Abraham tenía argumentos. Tengo 75 años, ya voy avanzando, no tengo hijos, mi esposa es estéril. Eran situaciones reales que se estaban levantando como argumentos, pero además de los argumentos ya había una suposición. Todo se lo va a quedar el hijo de mi siervo, toda mi herencia la va a capitalizar el hijo de mi siervo. Él ya estaba viendo la salida de todo, de los argumentos a su vida. Por eso el Señor vino a reventarle esos argumentos, vino a quitarle esa suposición y simplemente le dijo, no te heredará él, sino que te heredará un hijo tuyo. Y se lo está diciendo a un hombre ya no de 75 años, un hombre ya de 80, 85 años, con una mujer de edad avanzada. El apóstol Pablo dice en referencia a ese acontecimiento que Abraham no dudó cuando el Señor le dio la palabra, a pesar de que su cuerpo era como muerto, como que se veía como un cuerpo muerto, o sea, ya muy avanzado. Probablemente la virilidad ya la había perdido toda esperanza humana. Era una realidad, desde el ámbito natural. Toda esperanza humana se había perdido en el ámbito natural. Pero esa situación del ámbito natural ya le había llevado a hacer un cuadro, un mapa de los próximos años de su vida. Un mapa donde decía, finalmente todo se lo va a quedar el hijo de mi siervo. Pero Dios solamente vino con una palabra: no te heredará el hijo de tu siervo, te va a heredar un hijo tuyo. Un hijo tuyo. Era palabra contra argumento, era palabra contra realidad natural, era palabra de Dios contra los acontecimientos de los últimos tiempos y el contexto que Abraham tenía. Hoy es lo mismo, es la palabra del Dios eterno contra lo que tú estás viviendo. Es la palabra del creador de todo, del dueño de tus días,
el que le puede cambiar el curso a tu existencia contra los argumentos que están en los argumentos de cosas reales que estás viviendo en este momento, los argumentos por situaciones de noticias que te acaban de dar, la pérdida del empleo, la pérdida de la economía, las situaciones en tu casa. Estoy hablando de situaciones reales, pero esas situaciones reales en lo natural van a tener una real de un natural. Vas a ver la manifestación de un Dios real que no puedes tocar, que no puedes ver, pero que puede incursionar en tu vida y cambiar tu historia, cambiar los próximos años de tu vida. Yo no sé cómo tú veas los próximos años de tu vida. Yo no sé cómo tú te veas después de esta pandemia. Yo no sé cómo tú estás pintando el cuadro de lo que viene. Pero si tú estás pintando un cuadro negativo, un cuadro de lo peor, es porque estás caminando bajo la influencia de este mundo, de los sentidos naturales. Pero si en medio de todo lo que está aconteciendo, tú tienes la capacidad de dedicar tu tiempo para buscar al Señor, Él te va a hablar. Y Él va a quitar tus argumentos. Esos argumentos por cosas reales que estás viviendo en este momento, va a quitar tus argumentos y te va a dar un desenlace mejor. Te va a dar un desenlace apropiado. Te va a dar un desenlace de acuerdo a su voluntad. Esto es un asunto de fe. Es un asunto de creer. Pero es un asunto de investigar. ¿Qué tengo aquí en la mente? ¿Suposiciones negativas? ¿Suposiciones trágicas? Y no estoy hablando de crear un poder mental o algo por el estilo. No estamos cantinfleando con esas cosas, porque yo soy predicador de la palabra de Dios. Yo creo en el Dios Todopoderoso, yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que hay principios espirituales que son llaves que nos llevan a una nueva temporada. Por eso lo que comencé diciendo de Génesis capítulo 16, de Génesis capítulo 15, perdón, Génesis capítulo 15 comienza diciendo, después de estas cosas. O sea que lo que hemos estado viendo de la vida de Abraham son llaves que tenemos que aplicar para poder llegar a este punto donde seamos capaces de quitar esos cuadros negativos y poder ver el cuadro que Dios nos muestra, poder mirar el cuadro que Dios tiene para nosotros. No es un asunto de que ahorita voy a imaginarme algo y eso va a acontecer. No estoy hablando de eso. Los que me conocen saben que yo no hablo de ese tipo de cosas, de que de manera mágica las cosas van a acontecer. No es eso. Ya hablamos que después de estas cosas, dice Génesis 15, después de lo primero, el ABC, el caminar, el avanzar, es como una caja fuerte que le das 5 puntos a la derecha, 7 puntos a la izquierda, otros 3 a la derecha, otros 5 a la izquierda, hasta que finalmente abres aquella puerta donde vas a encontrar el tesoro del reino de los cielos para tu vida. La serie de instrucciones que Dios nos lleva, nos va procesando, nos lleva por el camino de la fe, hasta que las vendas son quitadas. Ya veíamos que el Señor le quitó a Lot, que le impedía ver, pero ahora necesitaba quitarle esa manera de pensar negativa que suponía cuadros imaginarios negativos, quitárselos para poderlo llevar a una relación de pacto, a una relación donde el Señor intervendría. La palabra dice que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. No te heredará, te va a heredar un hijo tuyo. De pronto el cuadro que había levantado Abraham, donde ya veía firmando el testamento y veía al hijo de Eliezer cargando todas las cosas y dándole gracias a Abraham por dejar de la herencia, ya estaba ese cuadro y ahora Dios le pinta otro cuadro. No es este, vas a tener un hijo. ¡Wow! Un hijo. Si vas a tener un hijo, la palabra que te di te la voy a cumplir, pero es necesario que quites esos pensamientos, que quites esos argumentos, esas suposiciones. Ahora imagínate un señor de 85 años con una mujer de 70. Es algo de manera natural y lógico, algo loco. Pero eso es lo que Dios hace. ¿O en qué Dios has creído? Eso es lo que Dios es capaz de hacer. Él es capaz de hacer eso
de hacer que el vientre estéril se vuelva productivo, se transforme en un lugar verde. Él es capaz de dar vida a los muertos. Es lo que dice Pablo acerca de Abraham, que creyó que Dios es capaz de dar vida a los muertos. Y como él le creyó a Dios, le fue contado por justicia. La palabra cuando dice fue contado por justicia quiere decir que fue considerado un hombre justo. Por haberle creído a Dios, fue considerado un hombre justo. Ojo aquí. Por haberle creído a Dios, fue considerado un hombre justo. Por el solo hecho de creerle. O sea que cuando no le creemos a Dios, no somos justos. No podemos practicar la justicia. Y al no poder practicar la justicia de Dios no se puede manifestar en nuestra vida. O sea, que Dios te haga justicia. Cuando tú le crees a Dios, llega el punto donde Dios te hace justicia. Porque le has creído. Te has mantenido creyéndole. Has atravesado el desierto. Te mantienes firme. Has perdido algunas cosas, pero te mantienes firme. ¿Por qué? Porque dentro de ti, tú eres una persona justa, que te mantienes creyendo en Dios. Justa, porque no le atribuyes a Dios las situaciones que estás atravesando. Porque no le echas la culpa a Dios de las situaciones que estás atravesando. Caminas en justicia y eres una persona justa, justa con Dios. Porque lo que en este momento vives no te aparta del Señor. Porque la escasez que en este momento vives no te aparta del Señor. Porque las series de noticias negativas que puedas estar recibiendo no te apartan del Señor. Tú sigues en Él. Tú sigues creyendo. Y porque sigues creyendo, sigues avanzando. No andas ahí con que si no me respondes me voy a la iglesia. Si no me respondes me voy a ir con el de enfrente. Si no me respondes voy a prender una veladora de las que antes prendía. No, ya para este punto Abraham ya no andaba con esos rollos. Ya era un hombre que había madurado en la fe. Ya era un hombre firme en sus convicciones. Se mantuvo creyendo. Y fue hallado justo. Dice la Escritura, le fue contado por justicia. Me imagino al Señor diciendo, vamos a hacerle justicia a Abraham. Se ha mantenido creyendo. Dejó Ur de los Caldeos. Dejó esa tierra que le dije que dejara y vino y plantó su tienda en Canaán. Anduvo de aquí para allá, cantinfleando, moviéndose de un lado para otro, pero finalmente entendió. Después de ir a Egipto regresó y plantó su tienda y ha levantado altares. Ya se apartó de Lot, ya quitó el velo. Ha estado dispuesto a servir, porque miren, fue y liberó a su sobrino Lot. Todavía no le doy un hijo, pero sus siervos ya tienen 318 nacidos en casa. Y él no se ha amargado. Él sigue firme creyéndome. Los entrenó a todos como si fueran sus hijos. Es más, ha dejado... Se me va el internet. Ha pensado hasta en dejar su herencia a uno de sus criados. Honró a Melquisedec dándole los diezmos de todo. Venció a esos principados que se movían. Vamos a darle el hijo. Y es entonces que Dios lo llevó a una relación de pacto, donde Dios lo llevó a un punto donde entró en pacto Dios con él. De esto vamos a hablar mañana. Dios entró en pacto con él. Pero dice aquí que Abraham se mantuvo creyendo. Esa es una verdadera fe. Esa es una verdadera convicción. Y Dios viene a nuestra ayuda. Dios viene a nuestra ayuda para poder derribar estas suposiciones negativas. ¿Qué cuadros negativos hay en tu mente? ¿Qué suposiciones negativas han dado lugar en tu mente? Porque esas suposiciones negativas deben ser derribadas antes de poder avanzar a ese punto del pacto con Dios. Porque cuando Dios entra en pacto contigo, no hay nada que lo pueda invalidar. Cuando Dios entra en pacto contigo, ya estás entrando a otra temporada en tu vida espiritual. Pero para llegar ahí, hay que dejar Ur de los Caldeos, porque la amistad con el mundo no nos permite pedir bien. La amistad con el mundo nos lleva a pintar cuadros imaginarios negativos. La amistad con el mundo nos hace escuchar más al mundo que a Dios, y es necesario antes que las malas noticias.
Estamos bombardeados por muchas malas noticias. Estamos bombardeados por cada reporte negativo, muerte, multiplicación de contagiados y una serie de bombardeos mañana y tarde por todos los medios. Y si en todo lo que estamos viviendo no escuchamos al Señor, entonces estamos pintando puros cuadros negativos, puros cuadros de derrota, puros cuadros trágicos. Pero si nosotros somos capaces de dejar Ur de los Caldeos y buscar al Señor, mirar el cielo, contemplar su hermosura, meditar en su palabra, adorarle, orar, interceder, estar con la lámpara encendida, entonces Dios nos va a derribar eso. Esta tendencia a imaginar va a transformar nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y entonces podremos comprender que así como Gedeón con 300 hombres venció a 100,000, porque Dios le dio la victoria, ese mismo Dios está con nosotros. Que así como David enfrentó a un Goliat que lo superaba tal vez por más del doble de su estatura y que tenía armas convencionales, armas de última tecnología, David con una piedra lo venció. David con una piedra lo derrotó. Y lo derrotó pegándole en la mera frente. En la mera frente. Y eso de que le pegó en la mera frente tiene una interpretación interesante. Porque Goliat estaba atemorizando al pueblo de Israel, dándoles palabras, y esas palabras operaban en la mente del pueblo, en la mente del rey. Los tenía intimidados. Ya Goliat era un personaje de gran estatura, los había llevado a pintar cuadros imaginarios negativos desde el rey hasta el último de sus soldados en el ejército. Nadie lo podía enfrentar, porque pensaban que el que lo enfrentara no podría contra él. Pero llegó un muchacho que ya había aprendido a confiar en el Señor y a tener victorias. Aunque vino un león, aunque vino un oso a robar de sus ovejas, él los enfrentó y los venció. Y ahora vino con el pueblo de Israel para enfrentar a aquel gigante, y él entendió que la dinámica era la misma. Y mira que cuando Saúl lo quiso mandar, o le dio permiso más bien de enfrentar al gigante, le prestó sus armas, le prestó su casco, le prestó su espada, le prestó sus armas, pero David no sabía andar con eso. Tuvo que quitarse ese casco de bronce que le pertenecía a un hombre que ya había sido intimidado por aquel gigante. Tuvo que quitar esas armas en las que confiaba este ejército que nunca había enfrentado esa batalla, y lo enfrentó como había aprendido a enfrentar sus problemas, de la mano del Señor, con la ayuda de Dios. Tú vienes a mí con jabalina y lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy te enfrentaré, hoy te cortaré la cabeza. Mientras el gigante quiso llevarlo a pintar un cuadro imaginario de muerte, te voy a matar y te voy a destruir, quiso que David se imaginara lo peor para intimidarlo, pero David se la regresó y le dijo: yo voy en el nombre del Señor de los ejércitos, hoy te voy a cortar la cabeza, y todo este pueblo sabrá que en Dios hay salvación. Él ya tenía clara la victoria, él ya tenía su fe firme en el corazón y el cuadro, la visión correcta, y él ya veía al gigante sin cabeza. Te voy a cortar la cabeza, y así ocurrió. Después de pegarle con la piedra en la frente, corrió, agarró la misma espada del gigante, le cortó la cabeza y anduvo con la cabeza del gigante. Me lo imagino caminando con esa cabeza como un trofeo, como una recompensa, levantándola. Tal vez era del tamaño de la mitad de David, la cabeza de aquel gigante, pero así lo hizo, porque primero lo vio. Y como primero lo vio y se fortaleció en el Señor, lo pudo alcanzar. Entonces lo que tú ves es lo que podrías llegar a alcanzar. Por eso en Génesis 13 el Señor le dijo a Abraham: todo lo que veas te lo voy a dar. Levanta tus ojos, porque toda la tierra que ves te la voy a entregar. Lo que seas capaz de ver.
Por eso es necesario quitar el lot. Por eso es necesario entender el proceso por donde Dios llevó a Abraham para llegar al punto donde el Señor nos quita esa tendencia a imaginarnos lo peor para esperar en Dios tiempos mejores. Para esperar en Dios lo mejor. La Biblia dice que lo que teme el impío, eso le llega, lo que teme el impío. Y habla de que el impío puede estar esperando lo peor y eso es lo que le llega. Y nosotros podemos estar caminando en el asunto de la impiedad o en el asunto de ser justos. Y si somos, dice la Biblia que a Abraham se le consideró justo por haberle creído a Dios. Entonces, si nosotros le creemos a Dios y practicamos la justicia, eso es lo que vamos a recibir de parte del Señor. O caminamos como impíos que esperamos lo peor y lo recibimos, o le creemos a Dios y somos consideradas personas justas por el solo hecho de creerle a Dios. Y entendemos que creerle es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a comprender esta enseñanza y entendamos la importancia de renovar nuestros pensamientos, de cambiar la actitud de nuestra mente, dice tu palabra, ser renovados en el espíritu de nuestra mente, en la actitud de nuestra mente, dice una versión, la nueva versión internacional. Ayúdanos a ser transformados en nuestra manera de pensar, porque desde ahí parte todo. Porque tal es el pensamiento en su corazón, así es él, dice tu palabra. Porque del corazón salen las palabras. Porque del corazón, dice la Escritura, también salen los malos pensamientos. Salen los homicidios, las borracheras, los adulterios y una serie de eventos que se maquinan en el interior. Y si nosotros no somos transformados en nuestro interior, siempre estaremos mirando desenlaces negativos. David te decía, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y hoy te pedimos eso, Señor, ayúdanos. Y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Renueva nuestro espíritu, la esencia de lo que somos. En nuestra mente está la información, pero en nuestro espíritu está lo que verdaderamente somos. De nada nos sirve la información si nuestro espíritu no es renovado. Ayúdanos a ser transformados. Que la esencia de lo que somos, que es nuestro espíritu, pueda ser renovado, pueda ser transformado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, que tengan buen día, que el Señor les bendiga. Nos vemos más tarde en Centinelas.